Aprovecho primero para saludarlos a todos por el Día del Médico. Agradecerles la participación ya a esta altura del año, con varios meses de este año tan particular. Estamos todos un poco cansados de esto, de las reuniones virtuales, pero bueno, la única manera que tenemos. El motivo de la convocatoria es presentarles una nueva herramienta basada en el diagnóstico por imágenes que tiene que ver con la inteligencia artificial. Casualmente, estos días está haciendo el Congreso de la Sociedad Americana de Radiología, y si uno mira el programa, se da cuenta que más del 30% de las charlas tienen que ver con inteligencia artificial, o sea que claramente un poco la innovación y la cosa en general apunta para este lado. En todo lo que es Grupo Gama, lo que tiene que ver con la actualización de los equipos entre el año 2018 y 2019, se actualizaron todos, entonces la verdad que no había mucha innovación posible en ese aspecto, y básicamente se buscó la posibilidad de alguna herramienta que estuviera validada y que tuviera habilitación Poné mediante ANMAT para eh, empezar a dar los primeros pasos en todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial. Básicamente, cuando uno va a buscar la referencia, dicen que tienen todas estas herramientas, apuntan a potenciar el diagnóstico mediante la inteligencia artificial, y acá se desglosa en varias partes, como pueden ser caracterización de lesiones, detección de lesiones, priorización de listas de trabajo, y todo lo que tiene que ver con la cuantificación y la segmentación, que es básicamente la herramienta que nosotros le vamos a proponer. En el medio de esto, la empresa que surge, como les decía anteriormente, es Entelay. Hoy, el doctor Hernán Chávez, que es el jefe de la parte de neuroradiología de tomografía de Fleni, e integrante y referente de Entelay con respecto a las neuroimágenes, nos va a brindar una charla en cuanto a qué esperar de la herramienta, que no, cuáles son las utilidades y cuáles son las limitaciones. Y después, al cierre de la charla de Hernán, la doctora Guadalupe Bruera, que es la jefa del servicio de neurología del Grupo Gama, va a dar una impresión desde el punto de vista del clínico, en qué ella cree que esta herramienta nos puede ayudar. Yo les pido que todas las dudas que vayan surgiendo las vayan volcando en el chat durante la charla, o si quieren al final, para consultarle tanto a Guadalupe como a Hernán. Así que bueno, si les parece bien, Hernán, si querés arrancar. Bueno, muchas gracias, David, por la presentación y por la introducción. Tal como decías, no solamente este año, sino creo que en los últimos 3 años... perdón, no tengo habilitado la opción para compartir. Pero tal como decías, no solamente este año, sino en los últimos 3 años, la inteligencia artificial realmente fue una tendencia en el Congreso Norteamericano de Radiología, y creo que lo va a seguir siendo, así que hay que estar, es una nueva tecnología a la cual hay que estar atentos. ¿Podés compartir ahí? Ahí ya sí. Ahí ya todos ven, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bien. Bueno, como les decía, bueno, mi nombre es Hernán Chávez, yo soy neuroradiólogo, y les voy a contar un poco de qué se tratan estas herramientas, no solamente desde mi experiencia como desarrollador de las mismas, sino también como usuario. Desde hace ya 2 años que estamos utilizándolas en Fleni, y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados y muy buena experiencia. La charla de estos 20 minutos más o menos van a estar divididos en 6 partes. En las 3 primeras partes vamos a pasarlas más rápidamente. Sí, vamos a explicar brevemente qué es la inteligencia artificial, por qué es interesante sumar inteligencia artificial en el análisis de imágenes, brevemente cómo funciona Entelay-PIC. Vamos a charlar un poco más extensamente de esta herramienta de Entelay-PIC en neurología, cómo hemos validado estas herramientas, y por último unas conclusiones. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Sí, esto no es un término nuevo, si bien ahora está en boga, es un término que viene desde la década del 50, ¿sí? Y ¿qué es lo que significa? Es una forma, digamos,
en que las computadoras emulen, o es el intento en que las computadoras emulen actividades humanas. Un subgrupo de esta inteligencia artificial es lo que se llama Machine Learning o aprendizaje maquinal, que surgió en la década de los 80s. Y en este caso, el Machine Learning lo que intenta hacer es no solamente emular la actividad humana, sino que estas herramientas no estén explícitamente desarrolladas o codificadas, y que no haya un código, una secuencia de órdenes lógicas, sino que este código sea desarrollado en forma autónoma por la máquina, ¿sí? Darle un conjunto de datos a la máquina para que automáticamente genere algoritmos de clasificación, por ejemplo. Y el Deep Learning, ¿sí? o aprendizaje profundo, es esta última emergencia de la inteligencia artificial, o este último subgrupo que apareció en la década de 2000, a partir del 2013 principalmente, que es la utilización de un tipo de algoritmos llamados redes neuronales, ¿sí? que emulan, como decía, que emulan la actividad humana, no solamente digamos, a través de esas herramientas, sino específicamente con una forma de algoritmos que emulan la actividad o la forma de funcionamiento de las neuronas. Y como decía David, también las tareas en las cuales se puede dividir, o algunas de las tareas en las cuales tienen un impacto importante el uso de inteligencia artificial en radiología, pueden ser en el triage, ¿sí? Como la filtración o ordenamiento de los estudios más relevantes para que estos sean informados primeros, por ejemplo, en el caso de que tengan hallazgos críticos. Como soporte del radiólogo, ¿sí? Por ejemplo, con identificación de patologías o lesiones potencialmente significativas, y con la cuantificación, ¿sí? Que es principalmente lo que vamos a estar hablando hoy, ¿sí? Las tareas de cuantificación, por ejemplo, medir con alta precisión volúmenes y algunos hallazgos significativos en los estudios de imágenes. ¿Y cómo funciona IntelliPIC? Sí, esto es una forma muy resumida, pero es básicamente cómo trabajan el software, ¿sí? En el hospital se adquieren las imágenes, y estos equipos de imágenes a través de un servidor están conectados con el software de IntelliPIC que está en la nube, ¿sí? Esto es una conexión segura y anonimizada para que el pasaje de imágenes se analice, ¿sí? Por medio de estos software, y que se devuelvan al hospital para que los radiólogos puedan contar con estos reportes y estas segmentaciones a la hora de realizar el informe. Todo esto lleva entre 2 y 5 minutos. Y dentro de las herramientas, contamos con herramientas en neurología, en ginecología y sistema respiratorio, pero hoy les voy a estar hablando del área de neurología. ¿Y cuál es la situación actual en la evaluación de la resonancia magnética de cerebro? Sabemos que aproximadamente detectamos un 20% de atrofia. Los especialistas en neuroimágenes detectamos un 20% de la atrofia, ¿sí? Sobre todo en estadios tempranos. Es difícil, sabemos que esto es difícil de detectar muchas veces. Si bien contamos con algunas escalas de cuantificación, estas no siempre tienen buena reproducibilidad. Y por eso es que necesitamos de algunas herramientas para evitar estas demoras que se dan en los diagnósticos de demencia. En el caso de las tareas de cuantificación de lesiones en enfermedades desmielinizantes, si uno quisiera ponerse a segmentar todas las lesiones para tener un dato de la cuantificación del volumen de carga lesional, uno puede demorar hasta 65 minutos en hacer esa tarea, lo cual realmente es muy poco productivo. Por eso es que estos dos software o herramientas que les estoy presentando hoy, que es IntelliPIC para volumetría y desmielinizante, realmente creo que son muy útiles y agilizan la tarea del radiólogo y dan mayor confianza al informe cuando uno está evaluando las imágenes en pacientes con deterioro cognitivo, por ejemplo, en o pacientes con enfermedades desmielinizantes. En cuanto al informe de volumetría, ¿sí? El software lo que va a hacer es un análisis y detección y cuantificación de la atrofia cortical, va a hacer una volumetría de hipocampos, va a hacer una volumetría ventricular y una volumetría del tronco encefálico y del cerebelo. Y en cuanto al reporte de desmielinizantes,
va a hacer una detección y cuantificación de las lesiones de desmielizantes compatibles con placas de desmielinización, y va a hacer también la cuantificación de la atrofia de estructuras corticales y profundas, ¿sí? Pronto, en diciembre del 2020 y en febrero del 2021, contaremos con lo que es la evaluación longitudinal. Es decir, si contamos con un estudio que se realizó entre 6 meses y 2 años previos al estudio actual, vamos a poder hacer una evaluación longitudinal de la atrofia y de la cuantificación de lesiones. Es decir, si esa progresión o ese cambio en el volumen de las estructuras es normal para la edad del paciente o si es anormal, y también en el caso de lesiones desmielizantes para evaluar cuál es la progresión, ¿sí? Cuánto fue el cambio, y evaluar si hay nuevas lesiones, hay lesiones que se agrandaron o se achicaron. Vamos a pasar a ver en forma un poco más detallada lo que es el reporte de la volumetría, de ENTELA-IPIC para volumetría de cerebro, ¿sí? Como les dije, esto es un análisis que se realiza en menos de 5 minutos desde la adquisición del estudio. Este análisis lleva una cuantificación de todas las áreas cerebrales y se comparan esas áreas cerebrales segmentadas con una base normativa. Luego de ese análisis y segmentación se genera este reporte y una segmentación de la imagen analizada que se envían al PACS. Entonces el radiólogo o el neurólogo derivante pueden verlas a través del portal de imágenes 5 minutos luego de la adquisición del estudio. Y lo que siempre nos aseguramos que en esta herramienta tener una precisión muy alta, ¿sí? La precisión se mide por un coeficiente que se llama coeficiente de Dice, ¿sí? Que es de correlación estructural, ¿sí? Es una de las métricas más utilizadas para medir esta forma para segmentaciones de imágenes neurológicas. Y este es el estado del arte, ¿sí? Entre un 90 y un 98% de coeficiente de Dice, ¿sí? Es lo que esperamos y es lo que nos aseguramos en nuestros controles de calidad. En cambio, en la función o la herramienta de ENTELA-IPIC para enfermedades desmielizantes también, ¿sí? Mismo tiempo de procesamiento, menos de 5 minutos, también devuelve un reporte y una segmentación de la imagen analizada, ¿sí? Y acá somos un poco menos estrictos porque eso es el estado del arte, ¿sí? Pretendemos un coeficiente de Dice de mayor al 70%, ¿sí? Para la tarea de segmentación de lesiones, ¿sí? Pretendemos el mismo coeficiente de Dice entre el 90 y el 98% para las tareas de segmentación de tejidos. Y ahora en forma un poco más detallada les voy a mostrar lo que es el reporte primero de volumetría y luego el de enfermedades desmielizantes, ¿sí? El reporte de volumetría consta de 3 páginas, ¿sí? En la primera página tenemos una columna a la izquierda en donde tenemos en forma de prosa los hallazgos más significativos. Si hay áreas del parénquima encefálico que se desvían de los percentilos normales, una evaluación específica de los hipocampos, del sistema ventricular y del tronco encefálico, ¿sí? Esto a veces sirve al radiólogo para tener un template para copiar o transcribir alguna información en el informe escrito. Después tenemos algunos gráficos y ponemos algunos de los gráficos más representativos, por ejemplo, todo percentilado, digamos, a la edad del paciente, y el punto representa al paciente, ¿sí? Cuál es su posición en estos gráficos, ¿sí? Cuánto se desvía de la línea media, de la media, si está por debajo del percentilo 5, por debajo del percentilo 1, o por arriba del 95 o del 99%, ¿sí? Para lo que es toda la fracción de parénquima cerebral, para la sustancia gris cortical y para ambos hipocampos. Más abajo tenemos este gráfico que realmente nos resulta muy, muy útil y es muy gráfico y en una imagen realmente se resumen varias estructuras claves como ser la corteza temporal, parietal, occipital, frontal y ambos hipocampos, ¿sí? En amarillo representa el paciente, en la línea azul representa la mediana, umbral 25% en celeste y umbral 5% en rojo, ¿sí? Entonces, cuanto esta sombra amarilla más se aproxime a la mediana, es un estado claramente de normalidad y de un paciente sano. Cuanto más se aproxime a este umbral del 5%, en algunas áreas, esas áreas las asumimos como con atrofia.
Y esto realmente es como uno... a mí me resulta muy práctico como neuroradiólogo ver estos informes, y este gráfico siempre me resultó muy práctico porque cuando uno evalúa la imagen de un cerebro, la resonancia de un cerebro, y sobre todo en pacientes que están en un límite, ¿no? Un paciente de 65 años que uno ya sabe que empieza a tener atrofia, y realmente a veces es difícil dar un dato preciso, sobre todo cuando no es algo claramente muy por debajo del umbral de la patología. Y cuando uno sospecha que un paciente está mirando la imagen y sospecha que un paciente tiene atrofia por ahí temporal y parietal, pero no en el resto de las áreas, y este gráfico, digamos, está de acuerdo con mi análisis subjetivo, realmente refuerza o reasegura lo que uno viene pensando, ¿no? También incluimos estos mapas de calor, ¿sí? Al modo también en forma gráfica, para representar cuáles son las áreas de mayor atrofia, para evaluar en áreas corticales y subcorticales del tronco encefálico, ¿sí? Marcamos en rojo las áreas que tienen un percentilo por debajo de 1, y en azul, ¿sí? Las áreas que tienen un percentilo por debajo de 5, ¿sí? Por eso las marcamos como áreas a revisar. Y la página 2 y 3 básicamente son todas las estructuras, ¿sí? Corticales, subcorticales, ventriculares, supra e infratentoriales, desglosadas, ¿sí? Con su volumen porcentual al volumen intracraneal total, el rango normal para la edad del paciente y el percentilo, ¿sí? Y en negrita siempre quedan remarcadas las áreas que están con un percentilo por debajo de 1 o por arriba del 99%. A modo de ejemplo, acá tenemos 3 de estos gráficos de radar, ¿sí? En un control, en un paciente con degeneración corticovacial y un paciente con demencia frontotemporal. Y la verdad que esto es una de las cosas que a mí también primero veo en los informes estructurales de los pacientes con deterioro cognitivo, porque rápidamente da una información de si el paciente tiene atrofia y qué regiones tienen más atrofia, ¿sí? Si bien a veces que hay ligeras desviaciones de la media, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en este caso, que es un control, no sobrepasa el umbral del 25%, entonces no lo consideramos patológico. Este paciente con degeneración corticobasal tiene atrofia por debajo del umbral del 5% para todas las áreas evaluadas, y en cambio, en este paciente con demencia frontotemporal, vemos lo clásico que solemos ver, ¿sí? Que es una atrofia de las regiones frontal, temporal y de hipocampos, pero no así de las regiones parietales y occipitales. En cuanto al análisis también de hipocampos, ¿sí? Los gráficos específicos, como le decía, y también cómo se marcan estos gráficos tridimensionales y el análisis detallado con el percentilo normativo y en forma de prosa, ¿sí? Es la misma información expresada en diferentes formas. Y esto es un poco lo que les hablaba, ¿sí? Cuando vemos estos pacientes en edad limítrofe y por ahí con un síndrome clínico o datos clínicos no tan, digamos, claros, a veces es una información, si bien, como digo, existen también escalas específicas para la atrofia hipocampal, como el Shell-Tens o como ERICA, sabemos que estas escalas son semi-cuantitativas y también hay variación interobservador. Entonces, realmente nos ayuda mucho tener esta información de la cuantificación de la atrofia, y no solamente de la cuantificación de la atrofia, sino también de esta percentilación, ¿sí? Saber que esta cuantificación esta segmentación y cuantificación sea comparada con una base normativa de un paciente o un grupo de pacientes de la misma edad. Entonces, eso realmente nos da un dato mucho más robusto y nos da mucha más confianza. A mí realmente me da mucha más confianza al informar si hay una atrofia leve, moderada o severa en un paciente, contar con estos datos. Pasando también el análisis del volumen ventricular, también se analiza los ventrículos supratentoriales en conjunto y el cuarto ventrículo por separado, y vemos en este caso que está remarcado un aumento del tamaño, un aumento del percentilo por arriba del 99% por el incremento del tamaño de los ventrículos laterales para este paciente con 32 años.
También en forma detallada se observa la volumetría del tronco encefálico y del cerebelo, ¿sí? El tronco encefálico como un conjunto y la sustancia blanca y sustancia gris del cerebelo por hemisferios. Si hubiera algún hallazgo crítico o para evaluar, se va a graficar en este esquema tridimensional. También se segmentan todas las áreas de ganglio basales y todas las estructuras gangliobasales y los tálamos y se percentilan. Y pasamos ahora al reporte de Entelaipic para enfermedades desmielinizantes, que también consta de 3 páginas, ¿sí? Una primera página con toda la información más relevante, detallada, y la segunda y tercera página donde lo mismo, sí, se observan la volumetría estructural de todas las regiones corticales y subcorticales, supra e infratentoriales, y un análisis detallado de la volumetría lesional. Vemos un poquito más detallado estas secciones, ¿sí? También hay una sección de prosa, ¿sí? En donde vemos como una descripción de cuál es que la detección de lesiones se basó en FLAIR y el volumen total de lesiones es de 22,91 centímetros cúbicos, ¿sí? Un gráfico, ¿sí? En realidad estos son 3 imágenes, pero uno también cuenta con todos los cortes en donde se realizó esta segmentación con la superposición, así como se ve en esta imagen, de las áreas hiperintensas que fueron detectadas por el algoritmo, y un análisis un poco más detallado, ¿sí? Con el volumen, ¿sí? Y qué percentilo, perdón, no qué percentilo, sino qué porcentaje del volumen intracraneal total representa esta carga lesional, sí, que en este caso es del 1,51%. Y también, como les decía, incorpora todas las métricas que ya vimos en el volumen, en el análisis de volumétrico, ¿sí? De las diferentes áreas del parénquima cerebral total, del volumen de sustancia gris cortical y las diferentes áreas subcorticales también, ¿sí? Y esto es particularmente útil porque realmente empezamos a tener un poco más de conciencia de la atrofia en los pacientes con múltiple, que realmente es algo que, si bien siempre se habla, digamos, no es tan fácil de detectar porque son pacientes jóvenes y que la atrofia en pacientes jóvenes es más sutil, ¿sí? Y no salta tanto al ojo porque son variaciones más pequeñas y que si uno lo compara, como hacemos con una base normativa, salta a la vista que este paciente tiene atrofia talámica, ¿sí? Por debajo del percentilo 1, pero también atrofia del caudado, de la corteza insular y del hipocampo, ¿sí? Pero la atrofia talámica es un clásico signo de mal pronóstico en pacientes con esclerosis múltiple. Y también esto también nos sirve en la evaluación longitudinal, ¿sí? Para comparar, digamos, a lo largo del tiempo si esta carga lesional va incrementando y a qué ritmo va incrementando. Entonces podemos ver cómo pasó este paciente de tener un porcentaje de lesiones del volumen intracraneal total del 1,10% al 1,46%, y acá hay un ligero reducción, quizá porque esta se trató de una lesión de tipo pseudotumoral con bastante efecto de masa y algo de edema que luego terminó reduciendo en este último control, ¿sí? En la próxima versión que saquemos, en febrero del año que viene, vamos a incorporar un análisis un poco más detallado de esta información longitudinal, y el análisis del último estudio va a tener en cuenta la información del estudio previo, lo cual va a mejorar esta cuantificación y esta evaluación a lo largo del tiempo, y como les decía, pudiendo también marcar dónde hay lesiones nuevas y dónde hay lesiones que desaparecieron respecto o se achicaron respecto a estudios previos. Bien, y quería contarles ahora en esta parte cómo es que validamos las herramientas de Entelaipic, ¿sí? Nosotros nos basamos en un triple control. Primero hacemos un control interno durante la etapa de desarrollo del producto. Luego hacemos un control externo independiente, ¿sí? Con bases de datos que no participaron en el entrenamiento de estos algoritmos. Y por último también hacemos un control de calidad, ¿sí? Con los clientes para evaluar, ¿sí? Que la performance de estos algoritmos sea la óptima y sea la esperable, ¿sí? Con los equipamientos y con el tipo de pacientes que tienen cada uno de los centros.
También contamos con la aprobación regulatoria de la ANMAT, de ANVISA, de Brasil y de las normas ISO. Bien, les voy a mostrar algunos de los trabajos que hicimos para hacer esta validación externa. ¿Sí? Este es un trabajo en donde evaluamos nuestra herramienta de volumetría. ¿Sí? En este trabajo lo que hicimos, que fue recientemente publicado en el Journal of Neuroradiology, evaluamos 16 sujetos, ¿sí? Sanos, a los cuales hicimos 4 resonancias en distinto tiempo y en distinto equipo, ¿sí? Variando el tiempo o el día de adquisición del estudio y variando el equipamiento, ¿sí? O sea, un total de 64 resonancias y la evaluamos con 4 software, ¿sí? FreeSurfer, EnteleIPIC, CAT12 y FSL, así que son herramientas muy reconocidas, digamos, en los ámbitos académicos. Utilizando FreeSurfer como gold estándar, hicimos varios análisis de correlación, de concordancia y de robustez, ¿sí? Y obtuvimos, en cuanto a lo que es el índice de DICE o el coeficiente de DICE, ¿sí? Que es lo que es el agreement o concordancia estructural, obtuvimos mejor agreement estructural, tanto para sustancia blanca, sustancia gris y líquido cefalorraquídeo con FreeSurfer, que es utilizado como gold estándar, respecto al FSL y al CAT12. En cuanto a lo que es robustez, ¿sí? Haciendo pequeñas variaciones, como les dije, en el día de adquisición o en el equipamiento, ¿sí? Analizando con los mismos software, ver cuán reproducibles y repetibles son estos software, obtuvimos con este coeficiente de variación, ¿sí? Cuanto más cercano a cero este coeficiente, mejor. Digamos, habla de que hay menos variación entre las métricas obtenidas en los distintos estudios, ¿sí? Esto es mismo día, mismo escáner, ¿sí? Obtenemos un coeficiente de variación casi tan bajo como FreeSurfer, ¿sí? Y sin diferencias significativas. Cuando variamos el día, ¿sí? También nos aproximamos mucho, un coeficiente de variación muy bajo, y variando el día, perdón, variando el escáner y variando día y escáner, ¿sí? Esto es variando dos variables en esta última columna, en este último gráfico, obtuvimos incluso mejor coeficiente de variación, o sea, un coeficiente de variación más bajo que FreeSurfer y claramente más bajo que los otros métodos, con diferencias significativas en este último punto. Hicimos un trabajo parecido con pacientes con esclerosis múltiple, con 20 sujetos con esclerosis múltiple, evaluando coeficiente de DICE, cerebro total, o sea, parénquima cerebral total, sustancia blanca, sustancia gris y líquido cefalorraquídeo, usando FreeSurfer de nuevo como gold estándar, y obtuvimos mejores resultados o un mejor coeficiente de DICE que FSL, ¿sí? En todas estas variables. Esto fue presentado en el ECTRIMS el año pasado y estamos desarrollando el manuscrito para presentar en alguna revista con revisión por pares. Esta tabla les quiero mostrar, ¿sí? Donde un poco nos comparamos con algunos de los software que mencioné, FreeSurfer, CAT12, FSL y también NeuroQuant, que es otra herramienta comercial, ¿sí? Disponible, y donde hemos demostrado que tenemos una precisión mejor que estos otros software, ¿sí? Comparándonos con FreeSurfer, también una muy buena robustez y mejor robustez que los otros software, ¿sí? Menores cambios cuando uno varía el día de, por ejemplo, algunas variables como que son esperables, cambiar de día, de adquisición de las imágenes o cambiar de equipo. Incluimos en nuestra base normativa así, una población latinoamericana, así que los otros productos no tienen, o producto me refiero a NeuroQuant, el resto son software académicos libres. Nuestro software está basado en inteligencia artificial y realmente donde hacemos mucho énfasis es en la velocidad de análisis de nuestra herramienta, ya que realmente está comprobado que tarda menos de 5 minutos en hacer todo el proceso, mientras que el resto de las soluciones son mucho más prolongadas y el FreeSurfer llega a un tiempo de análisis entre 6 y 8 horas y con un costo más bajo.
Y por último, este es el trabajo también que presentamos en el Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes el año pasado, en donde comparamos nuestra herramienta de segmentación de lesiones y nos comparamos con la segmentación manual y con dos herramientas de segmentación de lesiones que son libres, que son del ámbito académico, y obtenimos mejores resultados, como les dije, índices de DICE llegando al 0,75, digamos, pero con una media de 0,65 para todos estos pacientes que evaluamos, 65 resonancias de cerebro de pacientes con esclerosis múltiple, ¿sí? Y con un DICE comparable a lo que es la segmentación manual, ¿sí? Acá comparamos diferentes segmentadores y vimos que incluso entre segmentadores o radiólogos o neuroradiólogos formados con varios años de experiencia, había un coeficiente de correlación, de un agreement estructural no mucho más alto, incluso un poco más bajo, digamos, la media que nuestro algoritmo. Bien, y ya terminando, simplemente les quería dejar esto, ¿sí? Que es algo muy sencillo, pero por ahí es una pregunta que puede surgir, es cómo solicitar el análisis de la IPIC, ¿sí? Voy a pedir una resonancia magnética y yo quiero que tener este reporte, y es algo muy sencillo, pero bueno, se los dejo así como en forma muy gráfica, ¿sí? Es simplemente con pedir una resonancia magnética de encéfalo sin contraste, endovenoso, con protocolo cognitivo, ¿sí? En el caso del reporte de volumetría para un paciente que uno sospecha o quiere evaluar si hay algún grado de atrofia, o en el caso de enfermedades desmilizantes, simplemente pedir una resonancia magnética de encéfalo con contraste endovenoso con protocolo desmilizante, ¿sí? Con eso uno se asegura que se van a realizar todos estos procesamientos y uno va a obtener junto con el informe en las imágenes este reporte estructurado y análisis de las imágenes. Bueno, como conclusiones podemos decir que los métodos basados en inteligencia artificial son rápidos y automatizados, que tienen mejor precisión y robustez en comparación con los métodos tradicionales de inteligencia artificial, o de segmentación de imágenes, perdón, que los resultados son interpretables, permiten cuantificar el grado de atrofia y comparar con bases normativas locales, que permiten medir precisamente el volumen de carga lesional en pacientes con esclerosis múltiple y que son fáciles de implementar a gran escala. Muchas gracias. Bueno, Hernán, gracias a vos, muy didáctica la charla. Guadalupe, si querés vos con tus impresiones de la parte clínica. Sí, bueno, antes que nada, bueno, agradecer a todos los que están participando. Hernán, excelente la charla. A David Polillo, agradecerle por un poco dar este espacio que me parece muy interesante, más allá del cansancio, que es el Día del Médico, y todo lo que en esta pandemia pasamos, me parece que es un espacio necesario, porque bueno, es una herramienta, como Hernán decía, y como David también mencionó, de utilidad clínica, ¿sí? En esto me gustaría un poco mencionar algunas cosas. Generalmente, cuando uno habla de utilidad clínica, si no tiene evidencia 1A y no está, digamos, como en las guías y en los criterios de McDonald, en este caso, por ejemplo, para una esclerosis múltiple, bueno, muchas veces algunos son reacios de utilizar. Yo creo que la clave está un poco en lo que decía Hernán, si uno ve toda la bibliografía, específicamente la volumetría, por ejemplo, para lo que es la parte de atrofia hipocampal, es un factor predictivo, al igual que un biomarcador, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, y esto salió publicado hace muy poquito, y un poco todo lo que va en la línea de lo que tiene que ver con la práctica clínica y la investigación, que no son dos cosas separadas, ¿sí? Sino que son justamente dos cosas unidas. Lo que se llama la investigación transdisciplinar es eso, es que vos pases del laboratorio a la práctica de manera inmediata y que no queden, digamos, años y meses en investigación. Creo que en el momento de pandemia esto lo vemos, y en la neurología y en lo que tiene que ver con neuroimágenes, para nosotros es fundamental lo que Hernán presentó, porque los pacientes son todos grises. Los pacientes con esclerosis múltiple, los pacientes con enfermedad como por ejemplo Alzheimer, con demencias, inclusive para especialistas de años en cada una de esas áreas, se plantea la disyuntiva en pacientes, por ejemplo, con una clínica, un nuevo brote, que tienen nuevas lesiones, algunas que captan, otras no con gadolinio. Creo que son herramientas muy importantes. Vemos trastornos cognitivos en pacientes con esclerosis múltiple severa,
y que son pacientes jóvenes, y sin embargo muchas veces no nos autorizan el cambio de terapéutica porque en realidad si no está con criterios estrictos de McDonald's de un nuevo brote y lo que menciona, muchas veces llegamos a ver pacientes como lamentablemente tenemos discapacitadas cognitivamente, ¿sí?, que es igual de estar discapacitado motormente, pero lamentablemente todavía no es tenido en cuenta. Todavía seguimos recibiendo de auditores diciendo, no, si no tiene una hemiparesia, si no tiene un foco, si no tiene un trastorno vertiginoso, no te apruebo pasarla a una terapia, digamos, de mayor efectividad. Yo lo que creo que esto no es algo de futuro, esto, como decía Hernán, es algo actual, que lo tenemos que empezar a pedir, lo tenemos que empezar a integrar en los pacientes, y yo hablo como neuróloga, y en esto creo que es muy importante salir de esa comodidad, de decir, bueno, yo ya sé más o menos interpretar el T1, el T2, los agujeros negros, necrosis múltiple, y ya esto que no lo sé manejar y no lo entiendo, no lo pido, o tengo un poco soy reacia a esto. Me parece que es importante a todos los colegas que sabemos que aprendemos, el conocimiento se construye colectivamente siempre, y me parece que en esto, como hacemos por ejemplo en Stroke, que nos sentamos con las personas en neuroimágenes y vemos realmente las lesiones, creo que hay que sentarse mucho más de lo que uno se sienta con todo el servicio de neuroimágenes a discutir un poco qué es lo que uno ve. Y bueno, yo soy una agradecida de que en el hospital que diariamente transitamos y en la red integral Grupo Gama hayamos adquirido esta herramienta, y bueno, invitar a todos que tengan preguntas, dudas o lo que quieran respecto a la temática, que Hernán se las pueda contestar y yo en lo que esté disponible también. Así que muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, lo quiere hacer verbalmente, lo quiere escribir en el chat, como quiera. Mientras piensan, les voy anticipando que, bueno, con el mail que registraron, nosotros les vamos a enviar un folleto que está realizado en forma conjunta con Entelay, un poco con un resumen de todo lo que Hernán ya les explicó en la charla, pero como para que lo puedan leer tranquilo. Después todos los integrantes del equipo de neuroimágenes del Grupo Gama, con el doctor Nájera en la cabeza, están para cualquier duda que tengan. Esto va a ser una construcción creciente. Por el momento, algo que no es importante, o sea, no les va a generar ningún tipo de conflicto con el paciente, porque esto no va a tener un costo para el paciente, o sea que simplemente va a ser la prescripción, y con lo que es habitualmente una resonancia de encéfalo sin contraste, al realizársela en el grupo, le vamos a brindar estos protocolos, digamos, en forma accesoria, y no van a tener costo. O sea, queremos que conozcan la herramienta y que den cuenta de la utilidad que tiene. No sé si alguien tiene alguna consulta. ¿Puedo hacer una consulta, Hernán? Sí, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Hernán, mucho gusto. Primero, felicitaciones por la presentación, la verdad que estuvo muy clara. Nosotros, yo participo, digamos, formo parte del servicio de neuroimágenes del Grupo Gama y estamos muy contentos con esta adquisición y con todos los datos que nos aporta la inteligencia artificial. Yo tengo una sola duda. En cuanto a la utilidad en las enfermedades de Michelin y Fabry, lo que hace el software es un análisis del volumen de las lesiones y además un análisis del volumen cortical, o sea, de sustancia gris cortical y profunda, pero no hace análisis de las lesiones que refuerzan. ¿Es así? Es así. Todavía es algo que también estamos desarrollando, pero todavía no hace un análisis de las lesiones activas, digamos. Por eso, parte de nuestro proyecto para el año que viene, desarrollar tanto esto que les venía diciendo, que de un análisis longitudinal, porque el análisis longitudinal no solamente es decir, bueno, en el previo tenía tanta carga lesional y en el actual tiene tanta, sino que es incorporar la información de los estudios previos y analizarlo en conjunto y ver cuál es la variación en la carga lesional, dónde hay lesiones nuevas, dónde hay lesiones que se achicaron y dónde hay lesiones activas también. Es algo que es un dato que puede aportar este tipo de análisis. No es algo que todavía se esté haciendo, ¿sí? Hoy en día la información que devuelve, digamos, este análisis es la carga lesional
digamos, como absoluto, como un volumen absoluto y como un volumen del porcentaje del volumen intracraneal total, y todo el análisis de las estructuras corticales. Yo creo que hay algo importante que remarcar, que no lo dije en la charla, pero realmente nosotros, bueno, digamos, hablando principalmente con los neuroradiólogos, pero un poco para todos, es algo que uno cuando ve estudios de esclerosis múltiple, si es un comparativo, ve si hay lesiones nuevas, si no, y evalúa un poco la carga, pero realmente no es algo que nosotros como radiólogos solemos dar, ni en el estudio inicial, ni en el estudio a lo largo del tiempo, en un estudio longitudinal, no solemos dar un dato de la carga lesional. Podemos a veces decir, en algunos casos, alguno lo pone la cantidad de lesiones, pero realmente la cantidad de lesiones no es un dato que tenga muy buena relación con la carga lesional, con el volumen de carga lesional, porque el paciente puede tener 100 lesiones muy chiquititas y en cambio otro paciente tiene 5 lesiones muy grandes, y el que tiene 5 lesiones muy grandes tiene muchísima mayor carga lesional que el que tiene 100 lesiones chiquitas. Entonces, realmente el conteo de lesiones se ha demostrado que no es algo que tenga mucha relevancia. Y esta carga lesional, la verdad que así como el grado de atrofia, es algo difícil de estimar a ojo. Yo después de segmentar muchos casos, más o menos a veces tiro, este paciente tiene un 5, este tiene un 10 y un 15 centímetros cúbicos, y más o menos me aproximo, pero realmente que es difícil, digamos, es difícil estimar a ojo la carga lesional de un paciente. Uno puede dar como sí, tiene poca, tiene media, tiene alta, pero no mucho más, y uno tiene que mirar muchos casos e intentar hacer este trabajo de cuantificación para realmente empezar a aproximarse a eso. Entonces, realmente creo que estas son cosas que como radiólogos, como humanos, no podemos hacer esta cuantificación tan precisa, y sí, tenemos que dejar este trabajo, al menos para que lo haga algún procesamiento automático, supervisar esa información, digamos, que también esto es lo bueno que tenemos, que podemos brindar, digamos, la imagen de la resonancia así como la vemos, pero con la máscara de segmentación, y supervisar qué también lo hizo, porque realmente eso es muy importante. Nosotros como radiólogos tenemos que seguir analizando las imágenes y tenemos que seguir supervisando el trabajo que hace un algoritmo de inteligencia artificial, supervisarlo, y si estamos de acuerdo, utilizar esa información agregada, ¿no? Que es una información realmente que, de nuevo, tanto en este dato de carga lesional o como un dato de cuantificación de la atrofia de la corteza occipital. Realmente yo como radiólogo puedo haber mirado 1000 millones de casos, pero es algo que, y compararlo con con un grupo de pacientes de la misma edad, realmente es un dato que no puedo darlo. Y aprovechar y darle un agregado, digamos, a toda esta información que ya estamos adquiriendo, me parece muy, muy lógico, ¿no? Sí, tal cual, comparto totalmente. Muchísimas gracias, Hernán. Además, es una herramienta que le aporta objetividad a nuestra evaluación subjetiva, y además, como vos decías, o sea, toda la comparación y el conteo y de las lesiones es un trabajo absolutamente manual, y nunca va a ser, o sea, nunca va a tener esa exactitud y precisión. Así que muchísimas gracias. Por nada. Yo tenía una pregunta, Hernán, que por ahí puede parecer básica, pero es importante. ¿Los Teslas, que sea 1.5 o 3 Tesla, para el software es lo mismo, o tienen que ser de 3 Tesla para poder realizarlo? Sí, el teslaje, a ver, como todos sabemos, un equipo 3 Tesla suele obtener imágenes de mejor calidad, mejor resolución, pero siempre apuntamos a esos parámetros de tener, digamos, un control de calidad con esos índices, digamos, de DICE de 0.90 entre 0.90 y 0.98 para la segmentación de tejidos, y de más de 0.70 para la carga lesional de múltiples, ¿sí? Siempre hay formas de, por más que sea un equipo 1.5 Tesla, de ajustar ciertos parámetros para obtener imágenes de suficientemente buena calidad como para hacer buenas segmentaciones. Para tener o sea, siempre se puede trabajar con equipo de 1.5 Tesla, ya es suficiente, ¿sí? Para poder utilizar estas herramientas. Perfecto, muchas gracias, Hernán.
Para contestarle a Noelia, que hace una pregunta a través del chat, sí, ya está disponible en el grupo, tanto en el Hospital Privado Rosario como en el Instituto Gama, se pueden utilizar estos protocolos. Así que sí, están disponibles. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. ¿Alguna pregunta? Héctor, para que te... Ahí estás. Buenas tardes a todos. Hernán, felicitaciones por la charla. Gracias, Héctor. Yo soy neurocirujano, esta es una patología que no manejo, pero fue muy clara, es súper interesante, tal cual la expusiste. Agradecerle también la verdad a David y que el grupo Gama esté siempre a la cabeza, buscando cómo mejorar, como dijeron que mejoraron la parte técnica de los equipos y ahora el tema del software. Para nosotros es un orgullo trabajar, la verdad, en este grupo, porque es muy profesional y siempre pensando cómo mejorar la ayuda a los pacientes. Yo te voy a hacer una pregunta, por eso esperar al final, porque es un poquito que sale de la patología esta. Vi que dentro de los informes, ustedes informan el volumen de los ventrículos. Un poco más pensando en neurocirugía, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen en plan, digamos, aplicar, digamos, esta inteligencia artificial o esta medición volumétrica a patologías más neuroquirúrgicas, como por ejemplo la evaluación de la hidrocefalia, que yo vi que ahí ya están midiendo los ventrículos, tamaño tumoral, algo de eso? Sí, son todos planes a futuro de evaluación de esto de segmentación de lesiones tumorales, y también pensando, digamos, en el tema ventricular también, evaluar, al menos estamos planteando evaluar a modo de investigación, quizá por ahí un poco, no principalmente como una herramienta en lo próximo, sino más bien evaluar, por ejemplo, en pacientes con Hacking si hay algún índice que nos represente un mejor predictor de lo que por ahí tradicionalmente se ve por resonancia, sea dinámica LSR, el tema del DESH, el tema del ángulo calloso, que realmente nunca da un dato muy contundente para la determinación del pronóstico del paciente. Y hay diferentes grupos de trabajo que están evaluando esto, digamos, de evaluar distintos índices entre líquido cefalorraquídeo, de la convexidad, en ventrículos, en diferentes regiones, si hay algún mejor predictor. Más por ahí desde el punto de vista de la investigación, posiblemente a futuro pueda terminar siendo parte de alguno de estos software o integrarse al informe o al reporte, pero sí. Bien. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Perdón, Héctor y Hernán. Sí. ¿Me escuchan? Sí, también vimos que en una charla esto se está también en etapa de investigación para aplicación en el estudio de las epilepsias, que estamos nosotros también interesados. Sí, es otra línea de investigación muy interesante, el análisis automatizado de imágenes en epilepsia, sobre todo para la famosa detección de las displasias corticales, focales, que tanto nos cuestan, ¿no? A veces, sobre todo las tipo 1A, que las buscamos y a veces las encontramos y después viene la pieza quirúrgica y nos dice había, pero... Claro, por eso, porque también hay interés para neurocirugía, por eso se lo comentaba. Es un área de investigación muy interesante, pero por ahora no vamos a empezar a trabajar en eso. Bueno, les vuelvo a agradecer a Hernán y a Guadalupe por las presentaciones y a todos ustedes por la presencia, por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.